Sean todos bienvenidos a Termómetro Económico, donde mediremos la temperatura semanal del mundo, con David Mendoza. Buenos días, mis queridísimos compañeros de este barco que llamamos Termómetro Económico, donde le tomamos la temperatura al mundo. Bueno, vamos a empezar por los créditos esta vez y el agradecimiento a Rafael Cedeño que, bueno, le exprime la tecnología para poderme ayudar a transmitir en vivo desde Caracas, Venezuela. Entonces, bueno, tenemos en los controles a Rafael Cedeño, en la edición y montaje a Raúl Sánchez, en las redes a Victoria Nieto, en la coordinación a Norángel Lizcano y en la dirección a Elías Santana. Esta transmisión es posible gracias a la generosidad de nuestros amigos de Hernández y Yamaui Consultores. Hacemos milagros con tu negocio. Comunícate con nosotros a través del 0424-150-2587. Si tienes un restaurante y quieres asesoría, si tienes una empresa y necesitas que se revisen tu contabilidad o se revisen tus procesos, pues estamos a la orden. Bueno, hoy tenemos un programa, como todos nuestros programas, siempre lo repito, pero un programa hermoso, dedicado a John Lennon, el gran John Lennon, y vamos a empezar con nuestra editorial que se la vamos a dedicar al tema de las negociaciones en México. El gobierno, junto con la delegación de la plataforma unitaria, se reunieron en México para acordar pues un tema que está muy asociado con un dinero que estaba represado, ¿no?, internacionalmente, 3.000 millones de dólares que se aprobaron para una serie de proyectos sociales donde pues se sentaron técnicos y políticos del gobierno y de la oposición a evaluar esos proyectos y aprobaron esos recursos. Esos recursos pues van a ser ejecutados por el gobierno para esos programas que están relacionados, según ellos mismos informa su vocero principal, Jorge Rodríguez, el vocero de esta comisión negociadora, pues para programas sociales que están relacionados con salud, con educación y con la plataforma eléctrica del país, que está bastante deteriorada, ¿no? Me llamó la atención la locución o la explicación que da Jorge Rodríguez sobre el tema de la negociación. Cositas más, cositas menos. Voy a ser breve en este editorial porque empezamos tarde por problemas técnicos míos, que por supuesto Rafael ya solucionó a su manera siempre bastante efectiva. Bueno, fíjense, Jorge Rodríguez dice que el gobierno no va a negociar las elecciones justas, sería la palabra, no las van a negociar con una pistola en la cabeza o con 700 pistolas en la cabeza, refiriéndose a las sanciones, que ellos no van a negociar siempre que se tengan las sanciones. Bueno, a mí me pareció esa afirmación me pareció terrible, porque encierra varios elementos a tomar en cuenta. En primer lugar, el hecho de que él diga que no va a negociar o que el gobierno no está dispuesto a negociar elecciones libres con esas pistolas en la cabeza, elecciones justas con esas pistolas en la cabeza, lo que está significando es que está asumiendo que en Venezuela no hay elecciones justas. El señor Jorge Rodríguez en México afirmó que no iban a negociar con las sanciones. Y lo que no se va a negociar es específicamente las elecciones justas. Está reconociendo entonces que en Venezuela no hay elecciones justas, no han habido elecciones justas. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque después dicen cosas y dicen que después no dijeron eso, pero sí, el señor Jorge Rodríguez dijo taxativamente que no estaban dispuestos a negociar con respecto al tema de las elecciones justas que estaba solicitando la oposición con todas esas pistolas en la cabeza que eran las sanciones. Lo dijo tal cual. Lo que significa que si no está dispuesto a negociar elecciones justas con todas esas sanciones, está reconociendo que no hay elecciones justas y que por supuesto tampoco las va a haber si no se le quitan las sanciones. Terrible las declaraciones del señor Jorge Rodríguez, terribles. Luego fue y dijo que efectivamente no van a negociar con esas
otro aspecto de la misma afirmación, no van a negociar con esas 700 pistolas en la cabeza. Precisamente por esas 700 pistolas en la cabeza, con las cuales, por cierto, yo no estoy de acuerdo. David Antonio Mendoza Yamaui no está de acuerdo con las sanciones unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a petitorio de la plataforma unitaria. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí creo que hay sanciones que se le han puesto a individuos que han violado la ley en Estados Unidos, que bueno, ya se harina de otro costal, pero en general, lo que tiene que ver con asuntos políticos, yo no estoy de acuerdo con sanciones impuestas unilateralmente por Estados Unidos al gobierno de Venezuela, a sus voceros, a sus actores y al pueblo de Venezuela a nivel general, a sus instituciones, a sus empresas, etcétera. No estoy de acuerdo. Sin embargo, y aquí entonces hago una aclaratoria, esa presión que generan las sanciones, que es una presión que nos están generando a todos los venezolanos, es un daño que nos están generando a todos los venezolanos, esas sanciones han sido la herramienta que ha permitido que la oposición presione al gobierno a sentarse en una mesa de negociaciones, precisamente. Vamos a analizar esto desde la perspectiva de las técnicas de negociación. Vamos a hablar de técnicas de negociación. Un poquito. Nosotros, por cierto, tenemos el curso de negociación y persuasión de termómetro económico en la plataforma de Udemy. No se lo pierdan, está muy barato y es muy bueno. Ahí se fusionó el curso de negociación y las herramientas de negociación con las herramientas de persuasión. Herramientas de persuasión definidas por el sociólogo Cialdini, que es maravilloso y que define seis elementos de psicología social que influyen en nuestro comportamiento. No se lo pierdan, el curso es buenísimo. Ahora bien, vamos a analizar esto desde la perspectiva de las técnicas de negociación. Si yo tengo una posición, se está negociando por posiciones, yo tengo que llevar la negociación a intereses. Es decir, una negociación posicional es una negociación donde las partes pues consideran que tienen razón y está en juego la dignidad, hay rabia, hay elementos de sentimientos allí que están influyendo en la negociación o en la falta de negociación. Lo primero que hay que llevar, un buen negociador lo que hace es tratar de llevar la situación llevar la negociación o la mesa de una situación posicional de cada una de las partes, donde cada una se tranca en lo suyo y no permite que la posición de la otra pues influya en sus percepciones, y cada quien se tranca en lo suyo, en su afirmación, y se pone sordo. Bueno, llevar esa situación a una situación de intereses. Lo primero que hay que hacer es bajar las aguas, como de hecho han bajado en el país, cosa que me alegra bastante. Las aguas han bajado también por el debilitamiento del señor Juan Guaidó. El debilitamiento político innegable del señor Juan Guaidó ha ayudado a que las tensiones disminuyan y se pueda entonces pasar de una situación posicional, ¿verdad?, a una situación de intereses. Cuando pasamos entonces a una situación de intereses, lo que se habla es de los intereses de las partes. Y aquí es donde entra el tema de las sanciones. ¿Por qué? Porque al gobierno le interesa que le levanten las sanciones y a la oposición le interesa que hayan elecciones justas. Si la oposición no tuviera el interés del gobierno de que le quitaran las sanciones, no tendría con qué negociar. Entonces, cuando Jorge Rodríguez dice, quítenme las sanciones y negociamos, está hablando estupideces, está diciendo gamelote, está siendo absolutamente irresponsable con el país. Porque él sabe que no es posible que la oposición levante la totalidad de las sanciones antes de que se sienten a negociar sobre el tema de las elecciones justas. Y repito, yo no estoy de acuerdo con esas sanciones desde el principio, pero es una herramienta que hoy día tiene la plataforma unitaria para sentarse a negociar con el gobierno. ¿Cómo va a quitar el elemento que tiene de negociar antes de negociar? ¿Cómo se le ocurre a Jorge Rodríguez pedir eso? Él sabe que eso no es posible. Puede haber un levantamiento gradual de las sanciones en la medida en la cual el gobierno también vaya generando garantías sobre una serie de petitorios que ahí se generen. Pero no es posible
que se levanten las sanciones en su totalidad para entonces luego empezar a negociar. Porque ¿con qué va a negociar entonces las personas que están sentándose en esa mesa? ¿Qué interés, qué sentido tendría que se sentaran en esa mesa el gobierno si ya obtuvieron lo que quisieron antes de ceder nada? Precisamente lo que está generando que haya una negociación es que ambas partes tienen intereses. Una parte quiere unas elecciones justas y otra parte quiere que le levanten las sanciones para poder funcionar y hacer gestión de gobierno, entre otras muchas cosas. Eso es lo que está permitiendo que se sienten en la mesa. Si alguna de las partes pierde su poder a la hora de negociar, pues no hay nada que negociar. Y entramos a lo que se llama una negociación de poder. Es decir, yo soy el gobierno y yo puedo, y entonces te vengo y te atropello, como de hecho vino pasando durante todos estos años. Entonces tenemos que entender que en las negociaciones, gracias a Dios, se están dando. Las aplaudo y voy a dar un aplauso porque aplaudo a todos aquellos que están haciendo un esfuerzo por sentarse a negociar. Hay cosas que se negocian y se dicen públicamente, otras que no. Por ejemplo, ahí vimos a la esposa del señor Alex Saab en la comisión, que además le dieron carácter de permanente en esa comisión de negociación. Y por supuesto se dice, el propio señor Jorge Rodríguez dice que esa comisión no está autorizada para negociar con Estados Unidos, pero es que las sanciones las impone Estados Unidos. Entonces necesariamente allí hay una presencia de Estados Unidos. Cada vez que el gobierno negocia con la oposición, representada por la plataforma unitaria, de alguna manera está negociando las sanciones con Estados Unidos. Entonces, de muchas formas, el señor Jorge Rodríguez dijo cosas que a mí me parece que son de tomar con pinza. En primer lugar, está reconociendo, repito, que en Venezuela no hay elecciones libres, no hay elecciones justas. Después está reconociendo, está reconociendo que ellos no están dispuestos a negociar elecciones justas. Después está diciendo que le quiten las sanciones unilateralmente, así como se las pusieron unilateralmente. Pero el gobierno también ha venido actuando unilateralmente en materia política cada vez que hace una elección y no es una elección representativa y justa para la sociedad. Y luego, bueno, hay un montón de noticias que vamos a ir hablando a lo largo de esto, pero evidentemente ahí se negocian otras cosas porque ahí está, por ejemplo, el señor Alex Saab está preso en Estados Unidos por violar la ley en Estados Unidos. Ahora, ¿qué ocurre? Que dicen que, bueno, que esa comisión no está autorizada para negociar con Estados Unidos, pero ahí está la señora de Alex Saab como miembro permanente de esa comisión, entre otras cosas porque se está negociando clara y explícitamente la liberación del señor Alex Saab. Pues. Así como se está negociando o se negoció que Chevron pueda explotar parcialmente el petróleo venezolano. Entonces no es una tontería lo que se está negociando, es muy interesante. Yo estoy muy contento con las negociaciones. No me parecieron inteligentes las palabras de Jorge Rodríguez, pero me parecieron estupendas para traerlas al programa, porque a confesión de parte, relevo de prueba. Si él dice que no pueden negociar con 700 pistolas en la cabeza las elecciones justas en Venezuela, significa que está reconociendo que no quieren elecciones justas y que además no las ha habido hasta ahora. A confesión de parte, relevo de prueba. También dijo en esa intervención, cosa que me pareció muy buena, que en realidad las negociaciones se dieron aquí en Caracas y que allá se firmó el documento, pero que las negociaciones se dieron aquí en Caracas. También lo aplaudo. Que bajen las tensiones y se puedan sentar a negociar, yo lo aplaudo. Y que se logren acuerdos, yo lo aplaudo. Y espero que la mayoría de esos acuerdos, porque no aspiro que todos, sean para beneficiar al país. Y que esos 3.000 millones o 3 millarditos, como los llamaba Chávez, ahora son 3.000 millones. Y se habla de 3.000 millones como una gran cifra. En el gobierno de Chávez se hablaba de el millardito como una cosa, como una menudencia, como una menudez, como el sencillo. ¿Cómo ha cambiado el país? ¿No? ¿Cómo ha cambiado el país? De un millardito que era un sencillito a hablar de 3 millardos y hay que ir a México a negociar esos 3 millardos y entonces alocuciones y interviene el gobierno de Noruega, interviene el gobierno de México, interviene el gobierno de Rusia para 3 millarditos. Lo que antes hubiera dicho Chávez, no, esos son 3 millarditos.
Bueno, esperemos que esos 3 millarditos sean bien utilizados y de verdad sean para beneficiar al pueblo de Venezuela y sean utilizados con transparencia y que no se vayan a las cuentas de Alex Saab o de cualquiera otro que anda por ahí buscando contratos multimillonarios y que no deja nada a cambio a Venezuela. Bueno, el programa está dedicado a mi admirado John Lennon. John Lennon, un inmortal, un grande de la música. Yo he traído a John Lennon para el programa porque quería regalar un programa número 12. Cumplo 3 meses con este programa y quería traer a un grande de la música, uno que hubiera influido bastante y que además que sea de mi total encanto, y ese es John Lennon, cantante de los Beatles, uno de los líderes de los Beatles. Y bueno, aquí los vamos a dejar con la primera canción de John Lennon y volvemos con la biografía. Aquí estamos de vuelta con la biografía de John Lennon. John Winston Lennon nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940, Liverpool, Inglaterra, Reino Unido. En 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, eso influyó mucho en su forma política de ver el mundo. Muere en Nueva York, asesinado en 1980. La voz principal de los Beatles. Esto es una reseña groseramente simple y resumida. Sin embargo, voy a hacer algunos comentarios. Vivió con su tía Mimi, quien prácticamente lo crió. Su mamá, Julia Lennon, era en realidad Stanley, su apellido original. Alfred Lennon era su papá. Fundó un grupo que se llama Los Querrayón y entonces pasaron, eso se disolvió y entonces pasaron a los Beatles, ¿no? Ese maravilloso grupo que Brian Epstein representó y que pues tenía de miembros a Lennon, a McCartney, a Harrison y a Ringo Starr. Maravilloso grupo. Estaba Best, lo cambiaron. Y bueno, grupo extraordinario. Algunas luego de separados. Voy a hablar un poco de Lennon, ya separado de los Beatles. En 1973 tiene su primer disco. En el 74, Walls and Bridge. En el 75, Rock and Roll. En el 80, Double Fantasy. Ese lo hizo con Yoko Ono. Muchos de estos discos fueron con la participación de su señora Yoko Ono. Heartplay en el 83. Y su último disco también con Yoko Ono en 1984. El Yoko Ono pues siempre es señalada como la principal artífice de la separación de los Beatles. Yo creo que se influyó, pero al final John Lennon, cuando se dice, mira, la culpable de que John Lennon se haya separado de los Beatles fue Yoko Ono, se está librando de responsabilidad a John Lennon. John Lennon se separó de los Beatles porque él lo decidió así. Y hizo una carrera sin... Bueno, vamos a hablar de un par de noticias rápidamente. Pasamos al fútbol. Ya estamos cerca del final del programa y quiero que escuchemos a John Lennon otro rato. Fíjense, en China la cosa se está poniendo que arde porque el gobierno cierra ciudades completas. En China una ciudad contiene un montón de gente. Las ciudades de China no son de 50,000 personas, son de un montón de gente. Y entonces, por ejemplo, cierran Shanghái y dejan a Shanghái incomunicada por el COVID-19 y la gente se queda sin insumos, sin poder comer, sin poder trabajar. Entonces se pone la cosa que arde. Yo creo que China está perdiendo el control del tema del COVID-19 y que el gobierno también está perdiendo el control muy
pequeño todavía, incipiente, de la situación en China. Tienen que tener mucho cuidado el gobierno chino, porque la cosa se pone que arde, y recordemos que China no tiene una muy alta tradición democrática. China siempre ha tenido gobiernos no democráticos. Culturalmente ha sido así. De tal manera que pues deseamos lo mejor para los chinos, que se curen del COVID-19 y que se busquen soluciones que permitan que la gente no se muera de hambre o no tenga que salir a la calle a matarse porque tiene problemas para subsistir con, con unas políticas tan fuertes contra la gente que se enferma. Esto se parece a las películas de los zombies, donde hay unos zombies y entonces agarran una ciudad y la trancan y dejan a todo el que está enfermo adentro, y al que no está enfermo queda adentro también, y lo enferman porque entonces los zombies lo atacan, ¿no? Esto me recuerda mucho a ese tipo de comportamiento de las películas de los zombies. Yo nunca pensé que yo iba a ver a los zombies en la vida real, pero resulta que al que le da COVID-19 o la sociedad donde se encuentra COVID-19 se convierte en una sociedad de zombies en términos del tratamiento que el gobierno les da, no de su desarrollo y su forma de pensar y su actuación, sino de la forma en que son tratados. Una cosa terrible. Pareciera que el que se enferma es como que hubiera cometido un delito, pues. Tal cual, como la lepra, como se trataba la lepra en la antigüedad, que a la persona le daba lepra y lo despreciaban. Dejo ese comentario y voy con el fútbol. Voy con el fútbol. Hoy tenemos partido ahorita, en 10 minutos hay un partido. Hay dos partidos. Está el partido de Ecuador contra Senegal. El que gane ese partido clasifica. El que pierde ese partido se va. Yo a Ecuador le voy con todo mi corazón. Han hecho un mundial extraordinario, ganándole a Qatar y empatando con Países Bajos. Extraordinario. Lo de Ecuador le pasó por encima a Países Bajos, le pasó por encima. Y se decía que Ecuador y que le había cobrado a los cataríes para perder el partido a propósito. Nada más lejos de la realidad. Ahí está Ecuador dando la pelea. Un Ecuador que juega hermoso, que juega rapidísimo, que tiene mucha potencia en el desprendimiento de su extremo. Una cosa tremenda lo de Ecuador. Tremenda, juegan precioso, toques largos de primera, no paredes cortas, paredes largas. Una cosa preciosa lo que está logrando Ecuador. En ciertos momentos me recuerda al mejor Real Madrid que ha habido, de pases largos y rapidísimos y de primera. Y bueno, juega también Países Bajos contra Qatar. Eso ahorita, en una hora. Qatar ya está eliminado. A Países Bajos con empatar le basta. Probablemente gane el partido. Por tanto, Países Bajos estará clasificado y probablemente estará clasificando de primero. Mientras que Ecuador tiene que ganarle a Senegal. La diferencia de goles probablemente vaya a beneficiar a Países Bajos si le gana por una buena diferencia a Qatar. Por eso digo que Países Bajos, pues lo más probable es que clasifique de primero, aunque ahorita están empatados en todo, en puntos, en goles, en todo. A Ecuador le voy. Y a segunda hora, que serían las 3 horas de Venezuela, Irán contra Estados Unidos y Gales contra Inglaterra. Bueno, lo más probable es que Gales ya está eliminado, Inglaterra prácticamente ya está clasificado, entonces lo que se juega entre Irán y Estados Unidos. El partido de Inglaterra contra Estados Unidos le pasó por encima a Inglaterra, pudo haber ganado ese partido tranquilamente. Y lo que han hecho los iraníes a mí me encanta, me produce mucha simpatía. Y entonces, bueno, termino con este comentario. Qué bello ver a Irán compitiendo contra Estados Unidos en el fútbol. Qué bello. Qué bello sería ver a Rusia y a Ucrania compitiendo en fútbol. Matándose en la cancha. Literalmente no, sino figurativamente. Y no matándose en una guerra. Qué bello es ver a Estados Unidos compitiendo en fútbol contra Irán y no meterle sanciones por el tema nuclear, por ejemplo. Qué bello es ver a Irán compitiendo con sus mejores hombres en fútbol contra cualquier país del mundo, por muy poderoso que sea,
y que sean 11 contra 11 y sea una pelea justa. Y además sea una pelea que brinda disfrute y diversión, que realmente las consecuencias no son gigantescas y malas. El fútbol debería ser la forma en que los países se hicieran la guerra. El fútbol debería ser la forma en que los países se hicieran la guerra. El fútbol debería ser, por muy corrupto que a veces sea el órgano que lo administra, el cual requiere reformas urgentes, el fútbol debería ser la forma en que la gente dirimiera sus diferencias. No tendría por qué ser matándose. Busca tus mejores futbolistas, yo busco mis mejores futbolistas, vamos a jugar en esta cancha. El que gane tiene la razón. En el peor de los casos, cuando no se pueda negociar. Y no con soldados. No con soldados. El fútbol debería ser la forma en que se hace la guerra. Sería hermosa y no sería terrible como es la guerra en realidad. Bueno, me despido. Llegamos al final de Termómetro Económico. Te invitamos para el próximo martes a las 10 de la mañana con David Mendoza por radiocomunidad.com.